malhechores de Israel. Rish Lakish dijo: los malhechores de Israel, la luz del infierno no los gobierna a ellos, y aún menos el altar de oro, etc. Los malhechores de Israel están llenos de mitzvot, mandamientos, como una granada, tal como está escrito: tu templo es como una rodaja de granada. No lo pronuncies Rakatej, tu templo, sino Reikanin, vacío. Incluso los vacíos entre ustedes están llenos de mitzvot como una granada. En lo que concierne a los malhechores de Israel, debemos entender con respecto a qué son llamados malhechores de Israel. 1. ¿Es con respecto a la Torá? 2. ¿O es con respecto a la totalidad de Israel que se les considera malhechores de Israel? 3. ¿O es con respecto al propio individuo, es decir, que se ve y se siente a sí mismo como malhechor de Israel? Porque aparentemente es difícil entender cómo uno puede estar lleno de mitzvot como una granada y sin embargo ser considerado un malhechor de Israel. Si decimos esto con respecto a la propia persona, podemos decir e interpretar: aunque ellos están llenos de mitzvot como una granada, aún así ve que sigue siendo de los malhechores de Israel. Debemos interpretar al rimón, granada, que viene de la palabra ramaut, engaño, es decir, ve que se está engañando a sí mismo, lo que significa que aunque está lleno de mitzvot, ve que no tiene nada más que añadir en cantidad, ya que de acuerdo con sus esfuerzos, sin duda debería ser ya Israel, es decir, Yasharel, directo al Creador, donde todo es para el Creador. Sin embargo, después de su escrutinio, ve que se está engañando a sí mismo, ya que el motivo principal por el que se dedica a la Torá y las mitzvot es el amor propio y no la intención de dar contento a su Hacedor, que se llama Yasharel, es decir, que todo su trabajo sea directo al Creador. Dado que vio que todo su trabajo era solo con la intención para recibir, se vio que era un malhechor con respecto a Israel, es decir, no quiso que su trabajo fuese para arriba, llamado con la intención de otorgar al Creador. Más bien al contrario, todo su trabajo está basado en mantener todo lo que está debajo, lo que se considera como recepción, porque el receptor es considerado inferior en importancia, mientras que el dador es de una importancia superior. Esto se extiende desde la raíz, ya que el creador es el dador, es considerado arriba. El creado que recibe del creador es considerado de inferior importancia. Por lo tanto, si su trabajo es con la intención de recibir, se considera que desea que su trabajo en la Torah y la mitzvot permanezca abajo, lo que significa en la recepción. Esto es llamado transgresor en el aspecto de Israel, porque en lugar de servir al Creador, deseando trabajar para otorgar al Creador, hace lo contrario. Quiere que el Creador sirva al hombre. Y como fue dicho, que nada se da gratuitamente, sino que la recompensa se da de acuerdo con el esfuerzo. Tal como ocurre en el mundo físico, así es como el hombre quiere trabajar. Trabaja para el Creador, pero con la condición de que el Creador le pague por su trabajo, porque sin recompensa no tendrá fuerzas para hacer ningún movimiento. Sin embargo, ¿cómo se puede llegar a ver la verdad de que se está engañando a sí mismo en cuanto a la calidad de la meta y no puede realizar el trabajo sagrado en verdad? Nuestros sabios dijeron en ese sentido que uno no puede ver la verdad antes que uno tenga luz. Es decir, ve que está haciendo muchas mitzvot, esto es, que está lleno de acciones.
y no ve más lugar donde pueda hacer más acciones que le ayuden a convertirse en Israel, que significa solo para otorgar, sin necesidad de amor propio. No ve que pueda llegar a alcanzar esto por sí mismo, a menos que tenga ayuda desde arriba. Y es imposible que el hombre sea capaz de esto. De aquí se deduce que las mitzvot que realizó le hicieron ver la verdad, que hasta ahora se estaba engañando a sí mismo al pensar que una persona puede obtener por sí misma la fuerza para pasar a la intención de otorgar. Ahora se ha dado cuenta de que este no es el caso. Ahora podemos interpretar, incluso los vacíos entre ustedes están llenos de mitzvot, como una granada. Significa que aunque están llenos de mitzvot, sienten que están vacíos porque ven que son como una granada por las palabras: he llamado a mis queridos, pero ellos me han engañado. Es decir, engaño significa que su trabajo en la Torá y las mitzvot era solo para su propio beneficio y no para beneficiar al Creador. Pero ¿quién le hizo saber esto? Es precisamente para estar lleno de mitzvot. Esto le hizo ver que no debe engañarse a sí mismo pensando que puede llegar a ser Israel. En vez de eso, ahora ve que él es de los malhechores de Israel. Resulta que es imposible obtener un conocimiento real del grado en el que uno se encuentra en la espiritualidad, al no ser que esté lleno de mitzvot. En ese momento puede ver su estado, que hasta ahora estaba en el engaño y ahora está en el grado de los malhechores de Israel. Pero sin las mitzvot se considera que está sin luz y entonces no puede ver la verdad, que necesita al Creador para que lo ayude a convertirse en Israel. Sin embargo, debemos saber que al decir que si él está lleno de mitzvot, entonces podrá ver que es como una granada, tiene un requisito. Esto es dicho específicamente de una persona que está buscando la verdad. En ese momento se dice que aquel que busca la verdad podrá ver la verdad cuando esté lleno de mitzvot, pero no antes. Por lo tanto, esto requiere dos cosas. Uno, por un lado, necesita participar en la Torá y las mitzvot tanto como pueda, sin ninguna crítica, si está en el camino de la verdad o no. Solo después del hecho puede criticar, pero no mientras participa en la Torá y las mitzvot, porque en ese momento necesita sentirse en su perfección. Como nuestros sabios dijeron, uno debe siempre participar en la Torá y las mitzvot, lo lishma, no en su nombre, porque de lo lishma llegamos al lishma, en nombre de la Torá. Por lo tanto, por ahora no es importante cómo se está involucrando, porque en cualquier forma de compromiso estará guardando las palabras de nuestros sabios. 2. Después del hecho, debe hacer crítica sobre sí mismo para ver si sus acciones han sido para el Creador o si algo más estuvo involucrado. A partir de estas dos, él podrá llegar a ser como una granada, de acuerdo con lo explicado anteriormente. Con esto entenderemos las palabras de nuestros sabios. Nuestros sabios dijeron, cuando Rabbi Eliezer ben Parta y Rabbi Hanina ben Tardión fueron capturados: ¡ay de mí!
porque me atraparon por una cosa y no estoy salvado. Se involucraron en la Torá y las buenas acciones, y yo solo me involucré en la Torá. Es como dijo Rav Huna, todo aquel que se involucre solo en la Torá es como alguien que no tiene Dios. Como está escrito, muchos días pasaron para Israel sin Dios verdadero, sin un sacerdote maestro y sin Torá. ¿Qué es sin un Dios verdadero? Rav Huna dijo, todo aquel que se involucre solo en la Torá es como si no tuviera Dios. Debemos entender por qué, si no se dedica a las buenas acciones, es como alguien que no tiene Dios. Otra cosa desconcertante, ¿por qué específicamente la mitzvah, mandamiento de las buenas acciones? Después de todo, hay otras mitzvot que deben ser observadas, así que, ¿por qué específicamente buenas acciones es comparable a estar sin un Dios verdadero? Es como si por medio de las buenas acciones fuera posible decir si la Torá que está aprendiendo es sin un Dios verdadero. De acuerdo con lo que aprendemos, todo nuestro trabajo es para alcanzar la equivalencia de forma, considerada como del mismo modo que Él es misericordioso, sé tú misericordioso. Por esta razón, durante el estudio de la Torá, no se debe criticar su Torá, es decir, la Torá que está estudiando, y entonces podrá aprender incluso lo lishma, que es también una mitzvah. Como nuestros sabios dijeron, uno siempre debe participar en la Torá y las mitzvot en lo lishma, no en su nombre, porque de lo lishma alcanzará lishma, en nombre de la Torá. Esto es así cuando examina en sí mismo su situación con respecto a la equivalencia de forma, cuán alejado se encuentra del amor propio y cuán cercano se encuentra del amor al prójimo, que es el significado de adherirse a sus cualidades, las del Creador. Esta es la razón por la que hace la precisión, que lo más importante es examinarse a sí mismo a través de la cualidad de Gesed, misericordia, en qué medida se involucra en ella, esforzándose por ella, contemplando diversas tácticas y trucos para alcanzar la equivalencia de forma, ya que, de otro modo, no alcanzará el camino de la verdad. De esto se deduce que en ese momento no tiene un Dios verdadero, porque verdadero significa lo que nos ha sido explicado. La séptima corrección de las 13 correcciones de Digna se llama la verdad. Interpreta allí, en luz interna, en ese momento aparece la cualidad del Creador que creó al mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones, porque entonces aparece la luz de sabiduría, la Or Jochma, que es la luz del propósito de la creación, cuando todo el mundo siente el deleite y el placer. En ese momento, todo el mundo dice con claro conocimiento que esto, es decir, el objetivo, la meta, es verdadero. Resulta entonces que si no se dedica a las buenas acciones, que es la fuerza que puede llevar al amor al prójimo y a través de la cual puede adquirir vasijas de otorgamiento, porque la abundancia superior solo puede ser derramada en esas vasijas, y si no tiene vasijas de otorgamiento, no podrá recibir el deleite y el placer que el Creador creó para deleitar a sus creados. De aquí se deduce que en ese estado se considera que la persona está sin un Dios verdadero. Esta es la realidad de su providencia, que es hacer el bien a sus creaciones.
Dios no quiera que sea falso. Esto se llama sin un Dios verdadero. Esto puede lograrse precisamente dedicándose a la Torá, a las buenas acciones. Sin embargo, sin la Torá es imposible conocer su estado, es decir, dónde se encuentra, porque sin luz es imposible poder ver. En cambio, para ver qué es un malhechor de Israel, necesita estar lleno de mitzvot, es decir, tanto de las mitzvot de aprender la Torá como del resto de las mitzvot. La prueba es que después de algún tiempo de participar en la Torá y las mitzvot, necesita examinarse, pero no durante el trabajo.